Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más tener estos tiempos, estos espacios para enfocarnos en el estudio de la palabra de Dios, en lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Y una crianza que debe ser dirigida al corazón de los muchachos. El año pasado, en la última clase que tuvimos antes de tener todas las actividades de diciembre, estábamos hablando acerca de instruir a los hijos en rectitud. Vayamos primero al Señor en oración y luego estaremos estudiando sobre ese tema. Lo volveremos a repasar para llegar al punto donde habíamos terminado la vez pasada, con el propósito de que aquellos hermanos que llegan por primera vez pues tengan toda la clase, y adicional a eso, para que usted, por buenas notas y buena memoria que tenga, de todas maneras ha pasado ya mucha información por su cabeza y es muy probable que ya lo haya olvidado. Entonces vamos a repasar sobre ese tema, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, pero primero al Señor iremos en oración. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos. Señor, es una bendición poder tener estos espacios con los hermanos, poder tener este tiempo y el privilegio de compartir con ellos algo que nos has dado a nosotros. Es un privilegio, porque son tus ovejas, es tu rebaño, y nos has pedido que las pastoreemos, que las cuidemos, sean ovejas, sean corderos, sean ovejitas recién nacidas. Señor, esa es nuestra tarea. Ayúdanos en el nombre de Jesús a hacer lo que nos has mandado hacer, con ánimo pronto, con diligencia, con entrega, con dedicación. Gracias por cada uno de los hermanos que va a ver esta enseñanza y espero que sea de mucha edificación para su vida. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura, desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, el capítulo 22, en el versículo 21, es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda tiene el propósito de corregirnos, de enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en justicia, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, si el Señor lo permite, porque Dios quiere que instruyamos a nuestros hijos, a los alumnos de la iglesia, a los de escuela bíblica, de adolescentes, de jóvenes, que los instruyamos en rectitud, en justicia. Porque es muy importante corregir a nuestros hijos o corregir a los niños cuando hacen algo malo. Eso es muy importante, pero es igualmente importante, o tal vez más importante, si le mostramos lo que es correcto. O sea, no solamente llevar el acto del niño que ha sido pecaminoso a una corrección disciplinaria, sino a que sepan entonces qué hacer, porque las escrituras siempre están enfatizándonos a nosotros, como dice 1 Corintios 10:13, y habla a toda la iglesia, que el Señor nos va a dar, juntamente con la tentación que va a venir a nuestras vidas, y estoy hablando también de los niños, a ellos les viene la tentación, y ¿qué dice el Señor? Les va a dar también la salida, o sea, una opción diferente a un pecado. Eso es lo que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, no es solo enseñarle a los hijos o a los niños a hacer, a corregirlos, no es solo corregirlos en el momento que cometen un pecado, sino a enseñarles a hacer lo correcto. Es decir, quítese lo malo y póngase lo bueno, como dice Efesios 4, 22 al 24, que dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Básicamente tenemos que dejar ir los deseos pecaminosos, que nosotros no estemos corriendo tras de ellos, es lo que Dios está diciendo. El ser humano a veces cree que es algo por fuera de él
lo que lo controla. Pues la Biblia dice en Romanos 6:14 que nosotros no podemos y no somos gobernados por el poder del pecado. Eso era antes de conocer a Jesús. Y estudiábamos el día domingo en el culto vespertino que Cristo Jesús sufrió y murió precisamente para que ese temor que utilizaba Satanás, que era un arma letal, la usaba contra nosotros, por el control del pecado en nuestras vidas, eso nos atemorizaba y hacía que nosotros quedáramos más esclavos totalmente de él cada vez. Pero Cristo Jesús sufrió y murió precisamente para que eso no lo viviéramos ninguno de nosotros, para que fuéramos hechos libres del pecado y de la esclavitud y el poder del pecado que estaba sobre nosotros. Entonces, tenemos que dejar de ir tras los deseos pecaminosos, las pasiones del viejo hombre. No es algo de por fuera, no es un poder diabólico, no es que Satanás te tiene atado, te tiene esclavizado y tal cosa. Si eres de Cristo, no. Y eso es lo que debemos enseñarle a los niños. Obviamente los niños tienen que nacer de nuevo, en su momento les guiaremos a Jesucristo. Pero lo que estamos diciendo es, hay que enseñarles a que dejen de ir detrás de las cosas que son pecaminosas, deseos pecaminosos, y que se vayan más bien detrás o persigan los deseos santos o las pasiones del nuevo hombre. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, 22 al 24. Dios nos está diciendo eso a todos nosotros, pero también es una enseñanza que debemos enseñarle a nuestros hijos, porque cuando nosotros solamente corregimos a los niños de cualquier clase, los de los otros o los propios, solamente les damos disciplina sin la amonestación del Señor, es decir, sin la palabra de Dios. Entonces les estamos enseñando, quítese la ropa vieja y entonces van a quedar desnudos. No, tenemos que enseñarles a que se vistan de la ropa nueva, es decir, deje de perseguir los deseos pecaminosos de su corazón y empiece a perseguir los deseos santos según Dios. Eso es enseñarle el panorama completo a nuestros hijos, a nuestros niños. Eso es instruirlos en la rectitud de la palabra de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos hechos nuevos en Él. Debemos quitarnos el ropaje de nuestro viejo hombre, nuestra vida antes de aceptar a Jesús, y ponernos el ropaje de nuestro nuevo hombre, nuestra vida ahora como hijos de Dios. Sobre eso, en su momento, les vamos a tener otra charla, otra enseñanza, en fin, sobre ese aspecto en particular. Cómo llevar a los hijos a que crean en Jesús, cómo ayudarles a entender el mensaje del Evangelio, cómo que ellos puedan responder a la pregunta, ¿soy cristiano? ¿En verdad soy cristiano? Porque eso es algo que muchos se preguntan, y cuando pecan llegan inclusive a pensar o a dudar de su cristianismo. Hay que diferenciar entre el pecado que se comete ocasionalmente y la práctica del pecado habitual. Ahora, ¿cómo hacemos esto con los niños? ¿Qué? Enseñarles el panorama completo, que no solamente les vamos a corregir los actos pecaminosos, sino enseñarles a hacer lo correcto, a quitarse la ropa vieja y ponerse la ropa nueva, a quitarse o dejar de perseguir, dejar de ir tras los deseos pecaminosos y a seguir los deseos santos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a trabajar en lo que debería ser una respuesta bíblica. Segundo, les vamos a pedir a los niños que practiquen esa respuesta. Vea pues, a buena hora me dio esta piquiña en el ojo. Entonces, lo primero es trabajar en lo que debe ser una respuesta bíblica. Vamos a enseñarles a qué significa y cuáles respuestas bíblicas hay para que ellos tomen como opción en su vida, y luego cómo practicarla, cómo ponerla en obra. Ese es el trabajo pastoral. Cada que se enseña la Biblia en la iglesia, usted, yo creo que ya lo ha notado, el pastor siempre está haciendo una observación del texto, luego lo interpreta y luego lo aplica para que nosotros tengamos una teología y una práctica de esa teología.
Eso lo tomamos desde la misma escritura, lo enseñó el Señor Jesús así, lo enseñó el apóstol Pablo y nosotros también lo estamos haciendo ahora. Bien. Si entendemos esto, estos dos puntos, es decir, ayudarle al niño a encontrar opciones en la Biblia y aplicarlas a su vida, yo creo que vamos a encontrar algo que es vital en nuestros pequeños. Ellos van a aprender a lidiar con sus pecados en lugar de que nosotros estemos con ellos resolviéndoles siempre qué es lo que deben hacer y lo que no. Primera de Corintios 10:13 dice: Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cuando corregimos a nuestros hijos por mala conducta, pero no les enseñamos una conducta piadosa, entonces terminamos, como dice la Escritura, exasperándolos, porque le estamos diciendo a los niños: no haga esto, no haga lo otro, pero no le estamos dando una vía de escape, no le estamos dando una salida. Y eso, mi querido hermano, padre de familia o maestro, solamente tiene un nombre: se llama negligencia. Es negligencia de tu parte, porque le vas a provocar a ira. Muchos de los resentimientos de los hijos hacia los padres, hacia los maestros de escuela bíblica, hacia los maestros de escuela de adolescentes, a los de escuela de jóvenes, muchos de los resentimientos de ellos y los motivos por los que ellos dicen: que yo me voy a la iglesia, en esa iglesia ¿qué va? Eso no sirve para nada. Es precisamente eso, por la negligencia tanto de padres como de maestros. ¿Por qué? Porque solamente se han corregido por su mala conducta. En medio del grupo, en medio de la reunión, en la casa, se les corrige, se les disciplina, se les reprende, se les hace una amonestación pública, pero no se les da una vía de escape. Bueno, ¿y qué hacer entonces? Le quitamos la ropa vieja, pero ¿y la ropa nueva que tenemos como oferta para que la pongan? No le estamos dando esa opción. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, porque es que hay alguien por ahí que regó el virus, el virus de que a los niños hay que elogiarlos en público y disciplinarlos en privado. Pues yo no estoy de acuerdo con que al hijo lo pongamos en humillación todo el tiempo, pero dependiendo del tipo de falta, a veces a los niños, igual a los jóvenes y adolescentes, hay que amonestarlos en público, porque a veces la falta fue grave y pública. Si un muchacho en medio de una reunión de jóvenes levanta su voz de forma irrespetuosa, irreverente contra su maestro, el maestro tiene que hacer dos cosas: disciplinarlo públicamente, corregir ese acto públicamente para cortar de raíz el acto, y luego hablar con él en privado y hacer las dos cosas. Ahí estamos aplicando Efesios 6:4. Pero el cuentecito que elogien en público, eso va a dar una mala enseñanza a los muchachos. Ellos van a creer que entonces, siempre y cuando no me vean, o siempre y cuando sea algo privado, entonces va a estar bien y tal cosa. Pues yo leo en la Biblia y en ninguna parte el Señor se llevó por allá los 14,000 y allá por allá los llevó para otro pueblo y allá el ángel los mató. No, los mató públicamente. Y todas las disciplinas, castigos y juicios de Dios vinieron públicamente. Y Él siempre enseñó: es que hay que cortar del pueblo el mal. Y así se hace. Entonces debemos tener eso. Cierro de paréntesis para que no se confunda, hermano, porque hay mucho psicólogo por ahí enseñando cosas que no son. Nosotros, entonces alguien dice: no, pero es que eso lo han estudiado. Que lo estudien donde quiera, que lo estudie. Digamos que hay un psicólogo que ha durado 2000 años. Nadie vive eso, pero que lo ha estudiado 2000 años. Dios es eterno y su sabiduría es infinita. Entonces, ¿cómo vas a contender contra Dios, hombre? ¿Cómo vas a comparar la sabiduría de los hombres con la de Dios, hombre? No insulte a Dios, hombre, no insulte a Dios. Ahora, eso dijimos es negligencia, porque es que es más fácil hacer eso. Es más fácil coger al muchacho y salirse por la fácil y decirle: vea, usted gritó al profesor,
No lo vuelva a hacer, señor elefante. Eso que usted hizo, eso no se hace. Pau, pau, pau. Y le regalo un blue jean después, o una Biblia gigantesca con todas las luces y todo, o un celular. Y entonces cree que con eso el muchacho ya va a quedar corregido. No, eso no es así. Bien, entonces deje de ser perezoso, deje de ser negligente. Nunca va a haber una situación donde esto que estamos hablando no aplique. Cada vez que corrija a su hijo por mala conducta, muéstrele entonces la conducta correcta, siempre. Pero eso requiere ¿qué? Tiempo. Primero, requiere que usted se dedique a su hijo, que usted se siente con él y que estudie la palabra de Dios. Fuera de eso, tiene que haber un modelo de vida, porque ¿cómo le vas a decir al hijo tuyo, no ve, la conducta correcta es esta? Y el hijo tuyo te va a decir, pues puede que chiquito no te lo diga, o más grandecito te lo va a decir, no, profe, pero es que yo veo que usted hace lo mismo. Es que mire, yo le pegué ese puño a él, pero es que yo lo he visto usted cómo maltrata al otro profesor, cómo habla de mal de los sugieres, yo lo he visto usted cómo habla mal de los otros profesores, en fin, no, muéstrele la conducta correcta y pídale que la practique. Recuerde que esos son los dos momentos para que no lo exaspere, para que él no pierda credibilidad en el mensaje del Evangelio. ¿Es que acaso es su mensaje? Es el del Evangelio el que usted está promoviendo en la vida de ese muchacho. Es así como instruimos a nuestros hijos y a los alumnos de nuestra iglesia en rectitud. Es así. Es lo que la Biblia dice cuando habla en instruir en justicia en 2 de Timoteo 3:16. Vamos al ejemplo del hermano que agredió a su hermana. Un ejemplo. Voy aquí a contextualizar. Había 4 niños en la mesa. 2 de ellos eran hermanitos, un niño y una niña, y los otros eran de la otra familia. Todo iba en paz y tranquilidad hasta que la niña grita. Cuando la niña grita, va a la mamá y la mamá le pregunta, ¿qué pasó? Entonces la niña dice, fulanito me pegó. Y la mamá le pregunta al niño, ¿por qué le pegó? Y él dice, yo no sé. La mamá se enoja y todas esas cosas porque el hijo le dijo que no sabía y realmente el niño no sabía. Pues ¿por qué le pegó? No sabe. Es ahí donde la negligencia materna, paterna o del maestro aflora, porque en lugar de sentarse con él a explicarle lo que es correcto y cómo quitarse eso y hacer lo correcto, en los dos, tanto en el niño como en la niña, bueno, eso requiere tiempo, disciplina y que haya entrega en verdad. Entonces, el niño golpeó a la niña, ella le hizo que se enojara, pero la escritura ¿qué dice? En Santiago 1:20, la ira humana no produce la vida que Dios quiere. Eso es lo que le vamos a enseñar. O sea, en su pecado el niño descargó su ira sobre la niña. Y luego le dijo a la mamá lo que la niña estaba haciendo. Dijo, es que yo estaba contando un chiste y ella me interrumpía y me dañó tantas veces la historia y me sacó la rabia, por eso le pegué al niño con todo eso. El niño, ¿qué debió haber hecho? Bíblicamente, seguir la vía de escape que dice 1 Corintios 10:13, la vía de escape que ofrece la Biblia, por ejemplo, Mateo capítulo 18. Él debió haber seguido las instrucciones de la palabra de Dios, pero bueno, ¿cómo un niño va a seguir las instrucciones de la palabra de Dios si no las conoce, si yo no se las enseño, si yo no le doy la Biblia y no me siento con él a compartir las escrituras? Aquí tenemos varios casos de niños que son angustiados frente a la clase de los maestros porque no entienden, no saben los maestros de qué le están hablando. Claro, como los maestros están llevando una serie de enseñanzas, una serie, como todo en esta iglesia. Aquí no son mensajitos espontáneos porque creemos que eso no nutre a nadie. Aquí se da alimento sólido, es lo que entendemos por la palabra de Dios. Una marca de una iglesia saludable es una predicación expositiva, aún a los niños. Entonces los niños vienen con una serie de enseñanzas sistemáticas. Entonces cuando un maestro llega hoy a clase y le va a dar al niño su clase, entonces hay niños que como los papás no los traen, y fuera que no los traen, en la casa no les enseñan la Biblia, el niño viene y se abruma y se angustia y dice, yo eso no lo entiendo, yo no quiero volver a esa escuela bíblica, yo no quiero volver a, porque es que es una clase muy maluca, ahí no le enseñan a uno nada. Y no es que no le enseñen, sino que es que el niño realmente, pues lógico, está angustiadísimo porque no sabe qué sigue. Entonces por eso digo yo, en el caso del niño, del ejemplo, de la ilustración,
él tiene que saber que pudo haber aplicado la opción de escape de Mateo 18, pero para eso los maestros tuvieron que habérselo enseñado, los papás tuvieron que habérselo enseñado, los maestros tienen que aplicar eso en su vida, los papás tienen que aplicar eso en su vida. Entonces, cuando el niño viene a una situación similar a la que le ha visto a los maestros o le ha visto a sus papás, entonces va a aplicar lo mismo a su propia vida. ¿Qué dice Mateo 18? Para lidiar con conflictos como ese, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Eso es lo que debió haber hecho este niño. A solas con la hermanita y decirle, vea, usted hizo esto contra mí. Y me hiciste sentir así. Me sentí muy mal y me hiciste sacar la rabia. Eso es bueno que lo diga. Y así debemos hacer los adultos. Y así debemos hacer los maestros. Lo que me dijiste me sacó la piedra. Pero no voy a andar chismeando, compartiéndole eso a otras personas. Te lo voy a decir a vos solamente. Eso es. Y hijo, en este caso, el hijo hombre, pues, que pegó el puño, había que enseñarle que primero debía aprender a tratar su asunto con su hermanita en privado. Él pudo haber promovido la paz con su hermano, en lugar de pegarle un puño. Y el calmarla con amabilidad, decirle que lo estaba ofendiendo cada vez que interrumpía su chiste, y eso le da al ofensor la oportunidad de arrepentirse. Y como dice la escritura de Mateo 18, antes de ser llevado ante el juez en este caso era la mamá, antes de ser llevado a la persona que iba a emitir un juicio, una sentencia, con unos castigos, el niño debió haber lidiado primero con su hermanita y en privado. Ella se hubiera arrepentido y así las cosas hubieran terminado. Así es que hay que enseñarles. Hay que enseñarles. No decirles, si vos te dejas pegar, yo te pego a vos, dale un puño ojo por ojo. No, eso no es así. Ni es dejarlos saber que ellos cómo lo resuelven. Yo los dejo a ver ellos cómo lo resuelven. Si no hay Biblia, créame que no le estamos enseñando nada. Solamente dejarlos saber qué hacen. Eso es anarquía. Eso es anarquía. Tiene que haber una cabeza visible que dirige las acciones de los niños que necesitan la palabra de Dios. Si el ofensor se arrepiente, entonces Efesios 4:32 nos dice que el niño ofendido debe perdonarlo. Si todo funciona bien, entonces ni siquiera la mamá o el maestro se enteran. ¿Por qué no? Hombre, porque los niños ya están aprendiendo a lidiar bíblicamente con eso. No es que los niños están peleando y yo los dejo a ver qué hacen. Entonces a lo último este le prestó el carrito a este le devolvió al otro una raqueta y compartieron y así. Ahí aprendieron. No, ahí no están aprendiendo. Ellos ni saben qué está pasando ahí. Hay que enseñarlos, hay que instruirlos. Si hubo pecado, debe haber disciplina. Pero si los niños ya han aprendido bíblicamente a lidiar con eso, entonces esa observación que estoy haciendo, digo, si vea, le habló en privado, le explicó, se arrepintió, ahí quedó, ya, asunto resuelto. Bien, nuestra meta es que ellos crezcan en su habilidad para resolver los conflictos por ellos mismos, pero de una forma, insisto, de una forma bíblica, así como ellos aprenden a gobernar sus conductas. Pero ¿y si el ofensor no se arrepiente? Como en el caso pues que estamos tratando. En ese caso, el niño ofendido no le va a dar una paliza al otro, sino que el versículo 16 de Mateo 18 dice, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si otros están presentes, el niño ofendido puede apelar a ellos para confirmar la ofensa. Pero en la mayoría de los casos con niños, la única opción, como es entre niños, la única opción es pasar al versículo 17, que dice, si se niega a hacerles caso a ellos, dígaselo a la iglesia. Lo que está diciendo
a la iglesia es a la autoridad final, en este caso la iglesia. Pero esa perspectiva del texto de Mateo 18 está enfocada a adultos, pero en el caso de los niños. Entonces, claro, imagínense un niño llevando testigos, los otros amiguitos se van a volver un alboroto. Más bien de una vez pasa a la autoridad del momento. Y en ese momento, ¿quién es? Pues los papás, sea el papá o la mamá, o el maestro que esté en la clase. Debe hacerlo. Y en ese contexto, si el otro niño rechaza la amonestación del ofendido, ese otro, en vez de golpearla, devolviendo mal por mal, toma la vía de escape de Mateo 18:17 y va donde la autoridad mayor, el profesor o la profesora. Hay un asunto que es muy importante, y es que cuando sea en el caso de niños ajenos, por ejemplo, que el niño va y le lleva el asunto a la profesora o al profesor, y esto va para todos los maestros, siempre tienen que llevarlo a los padres de familia del niño agresor. ¿Por qué razón? Porque en muchos casos se están quedando entre los manteles de la mesa y no se están escalando al lugar correcto. Entonces, claro, una maestra de escuela bíblica no puede disciplinar físicamente a un niño. Y los niños son muy inteligentes, muy avispados, y algunos son astutos, que el que es astuto no es bueno. Algunos son astutos y entonces aprenden a lidiar con el profesor y dicen, ay, sí, no, perdón, tal cosa, yo no lo vuelvo a hacer, y eso se va quedando así. Y ese niño se va volviendo un delincuente, un bandidito de la escuela bíblica, un cacique que manipula, golpea, insulta a los demás, y las maestras creen, ay, yo como soy de buena maestra, no, ese niño lo mantengo, y claro, ¿qué va a creer? Que está haciendo lo correcto. Tiene que escalarlo ya a otro nivel para que la disciplina física, que es obligatoria en este caso, la impartan sus padres. Que ya hubo una amonestación bíblica y debe llevar una amonestación física a ese niño. Lo hablo porque está ocurriendo siempre, año tras año, con generación tras generación, y siempre pasa con algunos maestros que creo yo que lo hacen de buena fe, espero, y guardan eso. Lo que están dejando es que eso avance, claro, porque el niño es cacique en la clase con la doctora, con la profesora Pepita, el otro con el profesor Pedrito, y luego a los 8 días con el profesor Juanito, y luego con la profesora Lolita, y así. Entonces, para cada profesor, ese niño es un ángel. Pero realmente lo que no se están dando cuenta es que clase tras clase está comportándose de la misma manera y no hay un freno para ese niño, un freno que corte de raíz el problema. Bien, volviendo al punto de los niños sobre la mesa que pelearon y que se golpearon y que se dijeron lo que sea, la mamá pudo haber dicho, hijo, si hubiera respondido al pecado de tu hermana de una manera bíblica, no te tocaría esta disciplina. Ella sería la única que estaría en problemas. Pero como el otro tomó la vía de escape del pecado, también sufre las consecuencias. Tanto la niña que interrumpe el chiste como el niño que golpea. Así de sencillo, los dos. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque es que necesitamos entender los asuntos del corazón. ¿Qué es lo que motiva el corazón del muchacho? Y déjeme, le doy un ejemplo más que muestra lo importante que es instruir a los muchachos en justicia y cómo puede ayudarles en ese proceso. Cuando los hijos míos estaban pequeños, y ocurre aún hoy en día, pero más que todo cuando eran pequeños, mi hijo mayor molestaba a su hermanita intencionalmente, siempre. Él le hacía cosas para fastidiarla y obviamente ni él sabía ni nadie sabía por qué era que no le gustaba, pero no le gustaba y él la molestaba y le decía cosas, en fin. Y siempre estaba inventándose juegos que a ella no le gustaba y que la hacía sentir mal.
Y uno, pues nosotros como padres parecíamos como un disco rayado todo el tiempo diciendo, Josué no hagas eso, Josué deja de molestar, Josué tal cosa, en fin. Él, claro, como solamente le estábamos corrigiendo la conducta pecaminosa del momento y no le dábamos la vía de escape y no le explicábamos bíblicamente qué era lo que estaba pasando, ni a él ni a ella, entonces, claro, él dejaba de molestarla con una cosa, pero seguía molestándola entonces con otra. No hacía ya esto, pero hacía otra cosa que era fastidioso. O sea, ahí sí era siempre, y siempre éramos en lo mismo. No, ve, este muchacho, ve, hombre, que no hagas esto, que no hagas lo otro, en fin. Y siempre era lo mismo, y era vez tras vez y vez tras vez. El problema era en que ninguno de los dos veía el problema como un asunto del corazón. Y la razón por la que el problema continuaba siempre y se manifestaba en diversas formas era porque solo nos estábamos enfocando en la conducta externa. Él obedecía y dejaba de hacer lo que estuviera haciendo, pero entonces pasaba a otra conducta similar. Entonces, yo podía ver el denominador común de cada conducta, pero él no tenía la capacidad de discernir lo que había en su corazón. Él no entendía cuál era el problema. Él decía, sí, yo ya dejé de hacer eso, pero es que es lo que está pasando. Entonces yo no lo había ayudado a examinar su propio corazón. No lo había ayudado a identificar el pecado que lo estaba llevando a molestar constantemente a su hermano. Y yo me frustraba al repetir siempre la misma palabra, deja de molestarla. Y ese era el problema. Lo mismo vez tras vez, y no le explicaba cuál era la respuesta. Ese era el problema real. Si él hubiera entendido su pecado y se hubiera arrepentido, podría entonces haber controlado su conducta en lugar de tener que estarle diciendo cada vez que parara. Finalmente me di cuenta que tenía que trabajar al revés, y hablando acerca de la conducta del corazón, y cada vez que comenzaba a molestarla, entonces le hacía preguntas sencillas. Ve, hombre, vos como que te estás riendo mucho, estás como pasando muy bien, hombre, molestando a tu hermanita, te estás divirtiendo, estás pasando muy bueno. Es él, claro, él decía sí. Ah, bueno. ¿Y vos crees que Isabela también está pasando muy bueno? Obviamente caía en cuenta y decía, no. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo está ella? No, llora. O grita. Entonces, usted se siente bien que ella se sienta mal. No. Ah, bueno, es que eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando usted quiere a su hermanita, ¿cierto? Sí, claro, pa. Ah, bueno, entonces como usted la quiere, la Biblia dice que el amor no se deleita en que le vaya mal al otro. Y en ese momento Isabela la está llevando mal. Entonces, claro, yo creo que esta situación la hemos vivido todos los padres, o la mayoría de los padres de familia que tenemos más de un hijo. Y casi siempre los muchachos terminan pidiéndole perdón al otro. Y van aprendiendo a lidiar con su corazón. Obviamente, no es que eso ya no va a volver a pasar. No, hombre, eso sigue pasando hasta hoy en día. Pero van creciendo. Y yo sé que Josué va a tener más sabiduría que la que tuve yo a la hora de lidiar con sus propios hijos. Lo mismo va a pasar con Isabel. Porque ya es más fácil guiarlo a examinar su corazón, porque hay un entendimiento de cómo funcionan las cosas, cómo es los asuntos del corazón. Y cuando ya empiezan a molestar al otro, se dan cuenta que no le están haciendo feliz y que realmente están pecando, que no están comportándose con el amor que Dios dice que nosotros debemos comportar. En fin, después de ayudarle a examinar su corazón,
nuestra próxima meta era enseñarle a los dos cómo manejar bíblicamente sus conflictos sin ser chismosos. Y eso se hace a través del juego de roles, que le puedo explicar enseguida, después de que abra la puerta. Bueno, no era abrirle a nadie, era doña Tina que venía a cortar el prado. Entonces dijimos sobre la importancia de los juegos de roles, ¿cierto? Quedamos que eso era lo que íbamos a mirar. El juego de roles es una herramienta, es algo que es una herramienta. Si alguien dice, pastor, ¿eso dónde está en la Biblia? Lo usó el profeta Natán con David, y usted lo puede leer en el segundo libro de Samuel. Haga su ejercicio, lea su Biblia y estudie. Ahí lo manejó el profeta Natán. Nosotros lo vamos a manejar de manera más sencilla y más básica con los niños, porque son menores de edad. Pero de todas formas, como es una herramienta muy efectiva, permite poner en práctica lo que se ha aprendido. Y eso aplica ese conocimiento en una situación práctica. Eso le permite entender a cualquiera con más facilidad. Es similar a lo que sucede en el ámbito laboral. Es muy valioso aprender toda la teoría, pero es muchas más cosas que no podrías aprender a aplicar hasta que las tienes que usar en el trabajo. Entonces es como usted va, le dan 2 semanas de inducción en una empresa, 3, un mes, un año, pero hasta que usted no empiece a trabajar, usted no sabe cómo poner eso en práctica. Es, por ejemplo, todo el tema de la virtualidad que se ha estado enseñando, que tal cosa. Yo no sé cómo van a hacer todos esos muchachos, porque muchas de las materias que se ven en la universidad son prácticas o teórico-prácticas, o sea, son de interactuar con las cosas. Entonces, si todo eso es por medio de un televisor, eso no es lo mismo, eso no va a ser igual, y eso va a tener muchas dificultades. En fin, vamos a mirar cómo se puede usar el juego de roles en el ejemplo que estamos viendo. Y entonces miremos a la niña en una situación, termina pecando por la forma en que responde cuando pega los gritos y dice, mamá, vea, mi hermanito me está molestando. Entonces, claro, el hermano mayor, que está persiguiéndola como un león, gruñéndole, haciéndola asustar, ella llora y va corriendo hasta los pies de la mamá, donde, claro, lo lleva de una vez al juez y grita como si la mamá estuviera al otro lado de la casa y realmente está ahí al pie, pero está gritando, vea, mi hermanito se está comportando mal conmigo. Ahora, de acuerdo a la Biblia, esa niña se está comportando como un chismoso y daba la impresión de que quiere ver a su hermano metido en problemas, porque está agrandando más las cosas de lo que realmente son. Entonces, es una oportunidad para enseñarles Mateo 18, cómo se aplica, y se pueden usar preguntas para examinar el corazón y decirle, ve, mija, usted ya le dijo a su hermano que dejara de perseguirla. Es claro, la niña con seguridad dice, no le he dicho. Ah, bueno. ¿Y quieres que tu hermano se gane una pela? Entonces la niña por lo general no responde, pero eso es lo que quiere, que el hermano se meta en problemas con la mamá, con el papá. Entonces, lo que hay que recordarle es que la Biblia dice en Proverbios 17:5 que el que se regocija de la desgracia no va a quedar sin castigo. Eso le debe hacer reflexionar sobre el estado de su corazón. Pero bueno, ahora pasemos al tema de los roles. ¿Cómo reemplazar esa mala conducta con una buena conducta? Entonces, en lugar de limitarse a decirle lo que fue mal hecho y lo que está bien hecho, ir un paso más allá y hacerle poner en práctica lo que se le habló. Por ejemplo, volver al punto donde empezó el hijo mayor con la hija menor a perseguirla y asustarla como un león. Vamos a donde empezaron a ver aquí. Listo, aquí estaba. Bueno, entonces vas a hacer lo siguiente. Dígale a su hermanito, no me persiga ni me haga asustar. Entonces la niña dice, no me persiga ni me haga asustar.
Bueno, ahora usted dígale, ah, bueno, está bien, hermanita. ¿Listo? Ah, bueno, está bien, hermanita. Y listo, ya. Hacerlos vivir ese momento es mucho más efectivo que solamente darles la clase, porque es que recuerden, todos los seres humanos tenemos 3 canales de aprendizaje a saber, y uno es el visual, el otro es el auditivo y el otro es el kinestésico. Algunos combinan varios aprendizajes o todos en la manera en que interactúan con lo que tienen que aprender. Entonces, hacerlos vivir esa experiencia les obliga a poner en práctica lo que acababan de escuchar de su papá o de su mamá sobre Mateo capítulo 18. Es cuando se les pide que vuelvan y hagan de manera correcta, se les está instruyendo en justicia, no simplemente corrigiéndolos por hacer lo malo, sino que se les está dando las vías de escape. Se les está enseñando a quitarse la corrupción, los deseos engañosos y a ponerse la rectitud y la santidad de Dios. Hermano, le animo a que saque a la luz lo que hay en el corazón de su hijo. Maestro, le animo a que saque a la luz lo que hay en el corazón de su alumno. Mire, es enseñarles y mostrarles cómo reemplazar lo que está mal por lo que está bien. Y luego ayúdeles a ponerlo en práctica, en sus clases o en la casa. Así es como se instruye en justicia. Recuerde que eso es un proceso. Así es como se instruye. No es de la noche a la mañana. Y recuerde que como es un proceso, va a haber días o semanas en los que los muchachos responden maravillosamente a la instrucción, pero en cualquier momento y casi siempre cuando hay una persona extraña, nueva, cuando hay visitas, van a comportarse mucho más mal, como si nunca les hubieran instruido, y le van a hacer quedar a usted como si fuera el peor papá o el peor maestro. ¿Qué importa? Pero es en esos momentos cuando usted tiene ganas como de decir, yo ya no le vuelvo a enseñar a estos peladitos nada, que se maten. No. Vamos también a la salida que Dios nos da a nosotros como maestros o como padres. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de instruir una vez y otra vez y otra vez. Ni como pastores, ni como maestros, ni como padres. Que el Señor Jesús sea exaltado siempre. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque esto que estamos enseñando no es algo mío, no es algo de mi inteligencia o mi sabiduría, eso está en tu palabra. Y vemos cómo cada uno de nosotros somos transformados por el poder de tu palabra. Y queremos esa misma experiencia para nuestros hijos, para nuestros alumnos, para los hermanos de la iglesia. Que nosotros no pensemos que lo que hay que arreglar en esta vida sean a nuestros hijos o nuestros niños, sino que empecemos por nosotros, por ser el modelo de este aprendizaje. Oramos pidiendo tu ayuda por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por acompañarnos.